¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El tema de la inseguridad, la violencia, que tan lamentablemente se nos han puesto de moda, han sido abordados desde casi cualquier perspectiva. El derecho, la antropología, la sociología. Sin embargo, hay una rama de las ciencias humanas que se aborda poco y que sin embargo podría ser una lente fundamental para revisar todas esas estructuras, las formales y también las informales, que están haciendo que en México se reproduzca la violencia, la inseguridad. Me refiero a la ética. Y en ese sentido celebro encontrarme con un texto que justamente lo que permite es abordar una perspectiva ética para mirar el tema de seguridad. Y además lo hace de manera comparada, no solamente en México, sino con otro país latinoamericano, con Chile. Hoy he invitado a algunos de los autores de este texto colectivo para que nos hablen de la ética, para preguntarles por qué vale la pena sacar la ética del desván, sobre todo para analizar el tema de la seguridad y qué conclusiones sacan a propósito de esto. La primera, se las adelanto, es que la ética obliga no solamente a ver al gobierno como solución, sino el conjunto de la sociedad a quienes la formamos. Y una vez que uno utiliza la ética para ver todas las partes, siente uno vergüenza por más de un resultado. Eso hablaremos hoy, de la perspectiva ética en la sociedad mexicana, en la sociedad chilena, a propósito de la violencia y la inseguridad. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación de esta noche, lo anunciado, con una lente ética para mirar los temas de seguridad y me atrevería a decir de justicia en su conjunto. Esa lente ética a veces se olvida y cuánta luz arroja cuando se le presta atención. Y tengo aquí autores de un libro reciente que está sobre la perspectiva ética justamente de la seguridad en México y en Chile, libro que nos va a dar pretexto, más de un pretexto para la conversación de hoy miércoles. Le doy la bienvenida, como esta edición, a cada uno y les pido que se presenten. Empezamos con Celia del Palacio Montiel. Me da mucho gusto tenerla aquí. Hola, buenas noches. Yo soy Celia del Palacio Montiel. Soy la coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y tuve el gusto y el placer de escribir el capítulo en torno a medios de comunicación, ética y violencia y sobre todo en Veracruz. El papel que jugamos los medios no ha quedado todavía tan claro y no ha sido analizado éticamente, así es que sí será interesante que los argumentos del capítulo nos los traiga. Soy Celia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy la bienvenida a Alberto Olvera. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, autor de un capítulo en este libro sobre moralidad, derechos humanos y democracia en México. Un capítulo que nos va a dar pie justamente para explicar por qué el tema de la ética importa, por qué hay que sacarla del desván, donde con tanta frecuencia la llevamos, y sobre todo para un tema tan delicado como el que nos aqueja hoy, en relación con la inseguridad y las instituciones dedicadas a proveerla. Le doy la bienvenida también a Sergio Salvador García García. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Sergio García García. Soy presidente de una organización de la sociedad civil que se llama CESUP, Centro de Seguridad Urbana para la Prevención, que se dedica a implementar proyectos municipales de prevención con los sectores más vulnerables, jóvenes, niños y niñas, gente en situación de víctima de la violencia. Vamos a hablar de ética antes de entrar a las perspectivas de la ética sobre seguridad y qué pasa en Chile y en México. A ver, ¿por qué sacar la ética del desván? Está ahí abandonada, todos nos referimos a ella, ¿no? Moralidad pública, y sin embargo, mientras más lejos, mejor. Bueno, yo creo que es importante recordar que todos nos manejamos, consciente o inconscientemente, con ciertas normas, principios y valores en la vida. Sepámoslo o no, los tenemos, malos o buenos, nos gusten o no nos gusten.
La idea aquí es hacer explícito que tenemos ese horizonte normativo en nuestra vida y que nos guiamos por eso y que hay que discutirlos y que es preferible tener buenos principios, normas y valores a tener otros que no se corresponden con la aspiración de una vida democrática, con una vida justa en común. La ética es una disciplina que nos ayuda a estudiar la moralidad privada, la moralidad pública, que nos permite en efecto saber si los valores, las valoraciones que utilizamos para interpretar tal o cual hecho son negativas, son positivas, construyen, destruyen, dan confianza o quitan confianza. Y sin embargo, da la impresión de que, pues que las cosas son como son, que no pueden cambiar y por lo tanto no merecen ser juzgadas. ¿Cuántas veces oímos, pues la política es así, así somos los medios? Así son los negocios, así es la religión, así son los curas. Es decir, como si renunciáramos a poner una mirada crítica hasta que algo estalla. Y la seguridad no puede ser así, y la justicia no puede ser así. ¿Cuál es la idea original del libro? A ver, ¿por qué una perspectiva ética para mirar la seguridad y la justicia? Porque tenemos un sistema jurídico que puede ser perfectible, pero que no es malo, pero tenemos comportamientos que degradan esos valores que se soporta la legalidad. Y de ahí derivamos en acciones de violencia y crimen. O sea, la violencia y el crimen es una degradación de los valores. Y entonces tenemos poca idea de los comportamientos que nos conducen a acciones muy violentas. O sea, no es posible que la policía, por ejemplo, te pida una mordida, ¿no? Y tú se la des. Y eso se vuelva natural, ¿no? Claro. No es posible que un narcotraficante compre todo un cuerpo de policía municipal y no pase nada. Y así estemos por todos lados. Entonces, no se puede atender el problema de la violencia y el crimen si no cambiamos los comportamientos individuales e institucionales. A ver, las instituciones formales las estudia el derecho, los sociólogos de derecho, los jueces las interpretan, los ministerios públicos las usan. Pero la verdad, las instituciones formales, la ley, regulan una partecita muy chiquita de nuestro comportamiento. Realmente son como costumbres, tradiciones, instituciones informales las que regulan el comportamiento. Dar o no dar una mordida, pues no hay ninguna ley que diga que la des o que no la des. Pasarte un semáforo a las 12 de la noche si no hay policías, pues es la costumbre, son los valores. Me podría atrever a decir que la ética es ese instrumento que nos permite revisar, calificar, criticar las instituciones informales y que por eso vale la pena aplicarla. Exactamente, yo creo que sí es muy importante volver los ojos hacia las normas éticas, hacia los códigos éticos, a pesar de que, pues en efecto, hay muchísimas trabas para que estos puedan ser operativos, sobre todo en los medios de comunicación. Por supuesto, siempre se está hablando de los códigos éticos, de los códigos de ética, que es importante, los valores noticiosos, etcétera, ¿no? Pero en la mera hora uno ve que hay muchísimas trabas para que esto pueda funcionar y de eso me gustaría hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero por supuesto hay que tener en cuenta estas normas éticas que son fundamentales. Alberto Olvera, déjame utilizar tu capítulo en el libro para introducirnos. Entonces, hay una contradicción evidente entre la ley y las prácticas. Es decir, hay algo que está funcionando mal en la ley o en las prácticas, pero esa contradicción saca chispas y provoca violencia, sin ninguna duda. Danos los principales puntos de tu capítulo. Prometo recomendar el libro y que todo el mundo lo lea, pero adelántanos un poco lo que dice ese capítulo. Bueno, lo que trato de explicar es que en países donde no existe un Estado de Derecho y donde la ley se le toma como una especie de proyecto lejano a ser implementado en alguna ocasión, desde su concepción misma, la ley no es un instrumento
regulatorio inmediato, sino una aspiración. Tenemos una tradición constitucional en ese sentido. Un faro en el horizonte. Es un faro en el horizonte y la ley utilizada como una respuesta simbólica a los problemas, sabiendo todos los actores políticos y los actores de la sociedad civil también que no se va a cumplir la ley. Entonces tenemos un divorcio moral entre el sentido de la ley como un ordenamiento obligatorio y consensuado formalmente por los ciudadanos y el hecho de que no se le cumple y que todo el mundo sabe que es imposible su cumplimiento o no deseable su cumplimiento por parte de muchos actores políticos. De manera que este divorcio franco y abierto entre la ley como norma y como institución y los comportamientos cotidianos constituye precisamente un terreno nebuloso donde pululan múltiples éticas particulares. Por ejemplo, los políticos en general piensan que el disponer del dinero público es su derecho, ellos les es su patrimonio. Es su patrimonio, una cultura patrimonial de la política. Se considera lógico que si tú le otorgas como político un bien a una persona, no ciudadano, porque eso no es una actitud ciudadana, pero si le otorgas bien a la gente, una despensa, lo que sea, es su deber de esta persona corresponderte con su lealtad política y también esa cultura es compartida por el otro. Entonces tú tienes una cultura compartida del clientelismo, por decirlo así, del particularismo que yo llamo, de la especificidad del trato uno a uno, en donde las reglas generales simple y sencillamente están ausentes. Entonces tenemos una cultura fáctica que es inmoral en términos legales, en términos democráticos, pero que es la que regula verdaderamente los intercambios entre la sociedad y el Estado. Los medios jugamos un papel ahí. ¿Validamos o criticamos? Y me muevo entonces a tu capítulo. Muchos de la legitimidad en los comportamientos en una sociedad de masas como la nuestra acaba siendo valorada de manera positiva por lo que las telenovelas o la manera como se presentan las noticias en los noticiarios o la manera como los periodistas tratamos. O sea, somos, voy a plantearlo así, legisladores de la institución informal. Exactamente. A ver, te pido que me ayudes a traer ahora tus argumentos aquí. Bueno, yo quisiera hablar de por qué no se pueden aplicar, digamos, estas normas éticas tan fácilmente, porque podemos hablar de estos códigos éticos donde pues la distancia del poder es importante, por ejemplo, para poder hacer esa crítica que tú mencionas. Es importantísimo, digamos, que en una sociedad democrática, o como se ha hablado en un sistema postautoritario, que yo ya dudaría si es postautoritario o no, pero digamos, los medios de comunicación tendrían que tener esta distancia del poder, tendrían que tener estos valores éticos personales de cada uno de los periodistas, etcétera, para poder hablar con veracidad, ¿no? Y bueno, la gente que los lee, la gente que los oye, los escucha, los ve, está confiando en que están recibiendo una información veraz, objetiva, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hay para poder llegar a eso, ahí es el problema, ese es el problema gravísimo que enfrentan los trabajadores de los medios, los periodistas en particular, y sobre todo fuera de la Ciudad de México. Yo creo que hay muy pocos estudios que hayan hablado de cómo funciona, digamos, el periodismo fuera de la Ciudad de México, todos los obstáculos que tienen que afrontar los periodistas precisamente para cumplir con esos valores. Uno de ellos es la precariedad laboral, otro de ellos es pues, la poca distancia que hay entre los medios y el poder, debido a muchos factores, entre otros, por ejemplo, pues la crisis del periodismo mundial, ¿no? Los convenios publicitarios poco transparentes que existen entre los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y los medios de comunicación. Se ha peleado mucho porque se hagan transparentes estos convenios y sin embargo pues esto no se hace, ¿no? Entonces no hay esa distancia
que haga posible una valoración objetiva de los periodistas. Y bueno, últimamente y sobre todo en las noticias o la información que tiene que ver con la seguridad pública, pues la violencia que han tenido que enfrentar los periodistas, ¿no? Es o plata o plomo, o más bien plomo, y por parte sobre todo no únicamente del crimen organizado, pero también de las autoridades, que son clientes que pagan, ¿no? Y que pueden exigir lo que se publica o lo que no se publica en los medios de comunicación. A ver, sigamos recorriendo, ¿no? De los medios jugamos un papel importante, pero están las organizaciones de la sociedad civil que pueden ser comparsa de estos arreglos inmorales, o pueden ser la mosca en el oído, pueden ser la voz crítica que mueve a que las cosas cambien. Claro, aquí, como en el caso de los medios y en otros, no hay homogeneidad, pero vale la pena revisar qué papel están jugando las organizaciones. Y no quiero regresar al tema de las universidades, Alberto, entonces vamos dándole la vuelta. A ver, las organizaciones de la sociedad. Bueno, mi artículo habla sobre los promotores sociales que están en las áreas más críticas digamos, más tocadas por el crimen y la violencia, y donde estos promotores tienen que desempeñar su trabajo un poco en condiciones adversas, también precariedad laboral, pero contextos a veces municipales muy corruptos. Entonces se genera un dilema entre el promotor social que tiene que buscar restituir el tejido social, atender a las víctimas en un contexto que no lo permite hacer. Entonces, personalmente se viven dramas en cuanto... Cuando hablas del promotor social, ¿estás hablando del defensor de derechos humanos? Del defensor de derechos humanos, del que atiende a jóvenes, de que está atendiendo ahorita a los niños huérfanos. Al trabajador social. Al trabajador social. Quienes están vinculados y cobran las organizaciones no gubernamentales, defensores de víctimas. Exactamente. Y tú dirías, esa voz que tendría que ser, contar con mejores condiciones para ejercer su misión, en fin, están muy acotados. Y tiene contextos adversos. Bien sabemos, y a mí me encantó el estudio de María Amparo Casar sobre la corrupción, porque refleja muy bien la problemática que tenemos en los municipios y como sociedad en la corrupción. Entonces, sabemos que está coludido la policía con el crimen y ya se generan ahí vínculos de protección comercial. Y por el otro lado estamos trabajando a las víctimas que generan estos criminales, encoludidos a veces con autoridades. Entonces, el promotor, la organización de la sociedad civil, los que están ahí, viven estas tensiones y estos dilemas éticos en el comportamiento, que muchas veces ponen la vida de por medio. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con una apreciación de Celia, es que no todo el país es México, el DF. Y yo estoy convencido, aunque ahora hemos vivido degradación en México y vemos actos ya de violencia en el Distrito Federal, pero no está así todo el país. Y yo les pongo el caso, en Tierra Caliente no son cientos. Guerrero, no son cientos o miles los que están involucrados con el crimen, son miles de personas. O tengo primos, o un hermano, o un esposo, o un compadre, o un compañero de la escuela metido o víctima. Y es todo. Entonces tenemos que actuar, digamos, en una recuperación social a través de estos promotores y de estas organizaciones de la sociedad civil. Las sociedades, Alberto, tienen por su lado a la inteligencia académica, la inteligencia de quienes se dedican a estudiar los fenómenos, también como responsables de hacer la crítica ética. Sin embargo, acaban en algunos casos también siendo comparsas. En otros es difícil ser un académico crítico. Y también hay heterogeneidad, hay críticas de la academia que es muy potente. Las universidades no han logrado definir un papel claro frente a esta degradación. Déjenme irme a corte y regresamos a hablar de ese otro actor que está dentro y que ustedes pueden también entender y explicar en este espacio. Seguimos hablando de las perspectivas éticas hacia la seguridad. Seguimos en Espiral.
No se vaya. Estamos de vuelta en Espiral y traía yo a la mesa, Alberto, a partir del bloque anterior, el papel de la academia, de las universidades. A lo mejor estoy siendo injusto cuando digo, me hubiese imaginado un trabajo más decidido desde ese ámbito. Déjame plantearlo así, déjenme plantearlo así. Sabíamos muy poco de la penetración del crimen organizado, excepto algunos cuantos que se habían metido a estudiar el tema, nos tomó por sorpresa. No fue el ámbito universitario el que ofreció elementos de diagnóstico y respuesta, el que presentó soluciones. De hecho, iba como muy a la saga. Pero eso sí, hubo, sobre todo, regresamos, no voy a hablar del ámbito nacional, pero en los estados, universidades que corrieron a arropar las decisiones que los gobernantes tomaran. Incluso que cobraron cantidades extraordinarias para hacer estudios que no han llevado a ningún buen puerto. Es decir, la academia no ha jugado el papel que la ética le habría demandado frente a la crítica necesaria. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy equivocado? No, estás diciendo la verdad. Yo creo que la Academia Nacional en México es una institución que le debe mucho al país. Nos hemos convertido en una especie de corporación universitaria nacional, con nuestras propias reglas, con nuestro espacio garantizado, con sistemas de pago, así como el régimen político en general ha creado clientelas una a una bajo reglas específicas para cada quien. También la academia tiene sus reglas y sus formas de operación y subsistencia que la mantienen al margen de la vida social, ¿no? Esta autonomía universitaria se ha convertido en una separación respecto a la sociedad. Hay de casos a casos, naturalmente. No todos estamos iguales, ni todo el mundo está en la misma situación, pero no cabe duda que hay universidades que han cumplido un triste papel como legitimadores de las decisiones públicas, universidades que no han hecho una crítica oportuna ni una labor de investigación adecuada, y ciertamente en el caso particular de los temas de violencia y de seguridad, una omisión, diría yo, imperdonable en la agenda de investigación. Ahora, entendamos que esto es un resultado histórico, ¿no? No es una cuestión no solo de desatención académica, sino de conformismo con ciertas modas intelectuales, con lo que paga, digamos, en el sistema universitario, con las reglas que se establecen que te obligan a la hiperespecialización, el Sistema Nacional de Investigadores orientándote a que produzcas y no te puedes salir de un campo temático porque eso es castigado. Y por supuesto, los temas emergentes entonces se nos imponen post factum, ¿no? No puedes anticiparlos. Nosotros mismos, los aquí presentes, participamos en un estudio sobre violencia, inseguridad y justicia en Veracruz, por ejemplo, que nos fue comisionado por el gobierno sin saber lo que hacía ciertamente, para poder trabajar en este tema. Pero nos tuvimos que poner a trabajar en una temática que no era la que nos habíamos especializado. Poco a poco la academia está girando ahora en esta dirección y en los próximos 10 años vamos a seguir instalados ahí muchos académicos, incluso después de que, espero, la temática haya dejado de tener centralidad. Esto es un poco el efecto, digamos, negativo de las modas y de las formas organizacionales del trabajo dentro de la academia y sobre todo lo que yo llamaría la falta de autonomía política efectiva del sistema universitario nacional en relación al gobierno federal y a los gobiernos locales especialmente. Tenemos muy escasa autonomía efectiva en materia política y por eso es tan difícil tratar estos temas desde lo local. Por ejemplo, yo tengo un caso, por ejemplo, donde las universidades deberían estar respondiendo. Va a haber, o ya existe, ya se manifiesta un problema grave de salud mental. Si las universidades deberían estar preparando psicólogos, trabajadores sociales para entrar en estas zonas de conflicto. Pues, claro, frente a la vida cotidiana y el roce con la violencia, traes un deterioro del estado de ánimo, incluso de la salud mental, como tú la llamas. Y Clara Hussinman ahora no se cansa de demandar una preocupación por responder a un problema ya severo de salud mental en México.
Y no ves a las universidades Y metidas. no en veo a eso. las universidades. Yo como- quisiera añadir también otra cosa. Yo creo que, en efecto, como ha dicho Alberto, los académicos y los universitarios en particular, sí tendríamos un compromiso ético por tratar de entender justamente qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros estados en relación con la violencia en particular, ¿no? Y estamos como demasiado ocupados, demasiado sobreexplotados por estos sistemas de productividad, etcétera, por una burocracia creciente, pero además abrazamos, digamos, aquello que nos explota, como dijeran Horkheimer y Adorno, estos hombres unidimensionales. Eso me molesta profundamente, porque no tenemos tiempo, no tenemos manera de profundizar en los asuntos que realmente son importantes, y eso me parece pues muy grave desde el punto de vista incluso ético, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, a mí me preocupa muchísimo que los investigadores tienen miedo de meterse en estos temas. O sea, los policías, los reporteros, el editor. No, los investigadores universitarios incluso le sacan la vuelta a estos temas, no nada más en ¿Pero Veracruz, por qué por es en el ejemplo. tema de los En el tema de la los violencia medios, contra los medios? contra los medios, violencia en los medios, oyen violencia y quieren sacarle la vuelta. Incluso alumnos que están tratando de hacer sus tesis sobre esto, los propios profesores les dicen, mira, mejor ni te metas en eso porque es peligrosísimo. A ver, sí, perdón que te lo plantee así, pero no me queda muy claro cuál es el resorte que te lleva a la academia. Yo mismo tendría que revisarme, pero seguramente uno de los resortes es que una vida tranquila. Pues que de pronto me digas que elegí una vida tranquila para meterme en un problema tan grave como vivir la amenaza del crimen organizado, pues es contradictorio, va contra mi resorte. No, pero es que espérate, eso no debería de ser el resorte para estar en la academia. O sea, justamente en la academia no tendría por qué ser una vida tranquila, sino tratar de entender qué es lo que pasa con el presente. Ciertamente es terrible, y lo veo también en muchos investigadores, que se van mejor a temas bonitos, a temas tranquilos, justamente para no involucrarse en esto que nos está viendo cara a cara todos los días, ¿no? Entonces, sacarle la vuelta me parece muy, muy cobarde, pues, ¿no? No creo que deberíamos estar en la academia para eso, sino justamente toda nuestra labor, todo el pago que nos hacen es para tratar de entender qué es lo que pasa y tratar de darlo a entender a otros, ¿no? Ser como mediadores de lo que pasa, y el público en general, digamos que no tiene por qué meterse a estudiar a Si fondo un estos académico se mete a este tema, en el claustro es tachado como activista. Si un periodista se mete a este tema, es descalificado como activista. Y resulta, Sergio, que una palabra que éticamente tiene como lustre, activista, está tomando un tono negativo. como si no fuera Es- serio. A ver, el gobierno dirá, es un activista, es como, no lo tomes en serio. A ver, ¿cómo pasó que una vocación, que es la voz más crítica en un momento crítico, está siendo vista con desprecio, o por lo menos como sinónimo de parcialidad, de subjetividad? Yo creo que el libro también lo que trata de abordar es que la ética es una construcción científica que nos permite analizar diversas moralidades. Y hay una moralidad que justifica y argumenta por una respuesta punitiva, carcelaria, aislada de los contextos que generan las violencias. Muy estilo, el hombre nace malo, entonces hay que hacer que las instituciones lo hagan bueno, que es una tendencia detrás de cualquier actitud mala, hay que darle palo. Y aún sea insignificante, ¿no? Es decir, las cárceles, como demuestra la doctora Saúl, está llena de jóvenes que los agarraron con un carrujo de moto, ¿no? Y en lo privado, en las grandes élites empresariales y políticas, se fuma mota como si se fumara. Hay cinismo y hay una doble moral. Pero a ver, parte del problema es que estos protagonistas, un poco de la denuncia, pues pareciera no ser la solución, o sea, más bien la solución son las instituciones más tradicionales. Es que la denuncia se ve sin argumentación. O sea, se denuncia y dicen, ya va a denunciar, ya va a protestar, pero no tiene la propuesta, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los retos que tenemos como organizaciones de la sociedad civil
es que este activismo debe estar bien justificado, bien argumentado y con propuestas de fondo que nos permitan cambiar comportamientos e instituciones. Y sin embargo, Alberto, los cambios que se observan traen el origen del activismo. Sí, hay un activismo crecientemente academizado, cuidado. O sea, tenemos un cambio en el perfil del activismo. En lugar de tener académicos metidos al problema, tenemos activistas que se han metido Han académicos. estudiado, Ok. vienen de una mejor formación, tenemos una nueva generación de activistas mucho más sólidamente formados, por fortuna. Mis clientes habituales de aquí, INCO, Fundar, en fin. Y muchos grupos de derechos humanos Derechos que tienen humanos, buenos abogados, Incide Social. que están trabajando a un nivel profesional muy alto y que ponen el ejemplo a la academia incluso de los temas y de los métodos que hay que estudiar urgentemente. Insisto en que hay que entender que la academia es un sector muy conservador y muy controlado en sus métodos, en las relaciones laborales, en el contexto político en que se encuentran y con un marcado prejuicio hacia la intervención pública, digamos, en la política. Yo creo que esto es algo que tenemos que romper. Pero es muy interesante lo que estás planteando. Por eso estos otros vehículos, México Evalúa, estoy citando, pero todo el país está lleno de lo que son vehículos más ágiles para hacer la crítica, fijar los términos y a partir de eso detonar un debate y mover las cosas. Lo que tú llamabas el promotor social. Está siendo más eficaz que los medios, está siendo más eficaz que la academia, mucho más eficaz que la política y los partidos. Porque puede moverse rápidamente, porque hay más libertad de acción. En la academia, pedir un financiamiento al CONACYT para hacer una investigación te toma 1 año o 2, en lo que inicias la investigación te toma otro año. Tenemos un problema de fondo de cómo se concibe la investigación científica. Yo creo que, sin embargo, también hay excepciones. Hay un creciente número de académicos, sobre todo jóvenes, que están mucho más orientados a la acción, a la intervención rápida, a poner un vínculo mucho más cercano entre lo que es la investigación que se hace y el servicio que se presta, y alianzas intersectoriales entre estas ONGs más academizadas, más profesionales, y la academia misma, que les proporciona un soporte cada vez que es necesario, un soporte aún más especializado. Yo creo que en esa dirección vamos. Pero hay un drama que es parte de un problema ético, que debería de haber un contexto favorable para la participación ciudadana y para la denuncia. Pero estos contextos no se dan. Si no hay financiamiento para proyectos de organizaciones de la sociedad civil, no hay un marco regulatorio que favorezca más y más la asociatividad solidaria, a las organizaciones se le ve como empresas y se les trata como empresas y se les grava con impuestos como empresas. No hay una cultura que favorezca la donación ciudadana para organizaciones que tienen un fin social. Entonces no está estimulado mi donativo hacia una organización que me represente en algo que yo no puedo hacer porque no puedo. Sigo revisando desde el punto de vista ético a los actores y ahora entonces tu comentario me lleva al siguiente actor. Quienes producen riqueza, generan trabajo, invierten, tienen el capital. Es decir, los empresarios, me gustaría revisarlos también bajo la lente ética. Hoy están cuestionados por ser cómplices de la corrupción. El libro relata que eso no solamente pasa en México, sino es un problema latinoamericano. En Chile, hoy la denuncia de esa connivencia entre el sector empresarial y las prácticas está siendo grave. Ponen un ejemplo que me parece muy interesante. Las cárceles se han vuelto un gran negocio para el sector privado, las cárceles concesionadas, y hoy son un actor que juega. No lo menciona abiertamente, pero digámoslo, la venta de armas, ¿no? Al ejército, la venta de armas se vuelve un gran negocio. Entonces, de pronto, el sector empresarial tampoco está jugando el papel que podría jugar como contrapeso. Claro. Déjenme irme a corte y ese otro sector vale la pena revisarlo también con la lente ética que sugieren en su texto. Seguimos en Espiral, no se nos vaya. Bueno,
estamos pasando la lupa sobre todos los actores de la sociedad y su comportamiento ético frente a un tema tan difícil de vivir como es este de la violencia y la inseguridad. Y los dejé, tuve que cortar con el tema empresarios. A ver, reaccionen sobre ese otro tejido que es fundamental para que las sociedades funcionen. Las grandes ganancias ilícitas se vuelven lícitas. ¿Por complicidad del sector empresarial? Y además por destino mismo del dinero y de la ganancia. Todo lo ilícito, todo lo que se genera como ganancia ilícita, se vuelve lícita. O sea, dinero que se obtiene por el secuestro regresa a la economía formal. Dinero que se obtiene por la venta de armas regresa a la economía formal. Por el derecho de piso, por la venta de droga, todo se vuelve lícito. Y ustedes dirían, ¿y un empresario que está dispuesto a desconocer o perder memoria del origen del dinero? No, bueno, la historia del capitalismo así es, digamos, ¿no? Los grandes varones del capitalismo internacional han tenido historias oscuras en casi todas las familias, digamos, que después Diría han un ganado viejo renombre. empresario mexicano, no me preguntes por el primer $1,000,000, lo demás te lo puedo explicar. Así es. Entonces, yo creo que es intrínseco a la naturaleza del capitalismo el especular y usar dinero cuyos orígenes no se cuestionan y meterlo a la economía normal. Y en eso los Estados Unidos son los campeones, número uno. El principal país que lava dinero es Estados Unidos, para empezar. Pero por supuesto aquí tenemos circuitos amplísimos que tienen un efecto social demoledor, diría yo. No solo porque rompen la escasa moralidad existente en el sector empresarial mexicano, tan acostumbrado a las redes de corrupción que ha tenido el Estado mexicano históricamente, sino que además extienden el tamaño de los involucrados. El lavado de dinero involucra a dueños de terrenos, a constructores, a los clientes que compran, a proveedores, empieza a extenderse esa economía. Sergio hablaba hace un momento de cómo eso en Tierra Caliente, en Michoacán o en Guerrero, puede implicar a regiones completas con una proporción altísima de la población viviendo de un mercado ilegal. De manera que creo yo que ahí tenemos un problema gravísimo para el país, que es el hecho de que un sector importante de la economía ya depende directamente de los capitales ilegales. Ahora, esto no es privativo de México, digamos, insisto, no existiría Miami ni Las Vegas, por poner dos casos ejemplares, sin el lavado de dinero internacional. Si aceptemos una cosa, de un lado, si hay mecanismos del Estado para confrontar el lavado de dinero, denunciarlo, y del otro lado, pues si hay asociación de empresarios que empiezan a cerrar la puerta a ese tipo de prácticas. Porque si no diríamos que ahí no hay remedio. O sea, me estoy escapando del así son las cosas. No, que no, era Yo justamente tengo un lo que la ética caso nos... cotidiano. A Pemex le roban, no sé, creo que 2 millones cada 4 horas por robo de gasolina. 2 millones de pesos. De pesos, por robo de gasolina. Esa gasolina se vende en gasolineras. Y hay una asociación de gasolineros. Y hay un control de Pemex sobre la venta de los litros. Pero esto es algo descarado y cínico. Y el robo de gasolinas está presente desde hace 40 años, ¿no? Y nosotros vamos a donde nos roban y pagamos, ¿no? Y la concesión supuestamente está bajo vigilancia y control. Ese es un caso cotidiano, ¿no? Hay excepciones, hay empresarios que están tratando de evadirse de esto o que no caen en eso, hay empresarios que luchan contra ese tipo de prácticas, hay empresarios en varias ciudades del país que financian ONGs ejemplares, estamos sin duda alguna, también hay esos casos que son excepcionales, pero que existen. Son excepcionales. Así es, son excepcionales. Es la excepción. Pero este es interesante, ¿no? Porque en la lectura tradicional de los problemas, el asunto, el conflicto viene de tener un mal gobierno. Entonces pareciera que si traemos una grúa, quitamos al mal gobierno y ponemos al buen gobierno, todo se resuelve. Pero con esta mirada ética que nos obliga a vernos todos, medios, empresarios, académicos, comerciantes, entonces resulta que el problema es mucho más grave que el gobierno. Es decir, que el gobierno no es el único problema y quizá no es el principal.
Claro. Lo que tenemos que superar es la idea de que la sociedad y el Estado son cosas diferentes. Siempre hemos pensado que son dos entidades separadas y el Estado y la sociedad son entidades entremezcladas, ¿no? No existe esa separación. Conceptualmente estamos acostumbrados a pensarlo así los politólogos especialmente, pero es un grave error conceptual. Eso está vinculado. Y precisamente porque está vinculado, la sociedad y el Estado van a cambiar juntos, ¿no? No van a cambiar uno primero y otro después. Y en ese sentido el libro llama a la autocrítica de la sociedad civil, a la autocrítica de los actores y a la crítica del Estado, por supuesto, pero sin esperar que mágicamente la solución vendrá así. Una mirada de 360 grados sobre lo que ocurre en la sociedad. Sí, en el caso de los medios de comunicación, pues también, por supuesto, tendríamos que ver qué pasa realmente en el tú a tú, en el todos los días. En el caso del capítulo sobre Chile, el compañero que escribe sobre esto, habla de los empresarios, una gran concentración de medios de comunicación. Hay prácticamente dos grupos de medios de comunicación, donde ahí la información sobre la inseguridad, sobre la violencia, es una mercancía. Y bueno, tenemos que hablar que en efecto los medios de comunicación son empresas que necesitan de un rating, un público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa información sobre inseguridad y sobre seguridad pública pues es una mercancía que se vende. Entonces en el caso de Chile, por ejemplo, hay una total banalización de la información, donde hay un exceso de información totalmente banal, pues que no es la más importante porque hay que conservar el rating, el auditorio, etcétera. En el caso de México es otra la práctica, ¿no? Y ahí la manera de manejarse, digamos, muy personalmente, empresas, gobierno, fuerzas, poderes fácticos, digamos, es, bueno, yo te pago para que digas, para que no digas, para que ocultes. Lo que menos importa es el lector, lo que menos importa es el público que necesita, además de esa información de seguridad pública, para sentirse más seguro o menos seguro, etcétera, pues por dónde debe caminar, a dónde debe ir, a dónde no debe ir, y sin embargo eso no lo recibe. Eso es lo menos importante, digamos, el usuario de medios. Lo que es más importante es que el cliente, o sea, el que pague, no importa, quede satisfecho, ¿no? Que se diga lo que se debe decir, lo que no se debe decir, que se oculte, etcétera. Ahora, me llamas a cuentas con un tema importante. El libro no se remite solamente al problema México, sino que permite el análisis comparado. Nos encanta compararnos con Chile y con España. Hay razones para hacerlo. Creo que la principal es que nos caemos bien. La realidad chilena parecía tan distante a la nuestra y sin embargo sirve para hablar de estos temas. ¿Por qué el libro dedicado a hablar de la ética, que nos sirve para mirar el tema de la seguridad en México y en Chile? Bueno, hay un puente entre especialistas chilenos y mexicanos que están trabajando en proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. Hay ya una colaboración como muy permanente. Los chilenos tienen quizás una formación más, tienen más formación en cuestiones de crimen, no sé por qué, pero hay jóvenes que han trabajado con jóvenes, con pandilleros, recuperación de espacios públicos. Muy bueno en Chile. Entonces la experiencia chilena ha estado sirviendo para algunos proyectos en México. Pero la otra cosa que llamaba la atención a los compañeros que entramos en la reflexión es que supuestamente Chile tenía una cultura de la legalidad. Y tanto el ejército como los empresarios, sobre todo como dos actores ejemplares, eran incorruptibles. Y esa visión de inmaculada concepción, digamos, se cayó y se está cayendo cada vez más fuertemente en Chile. Y el libro ahorita es una referencia en círculos de discusión sobre la problemática ahorita de corrupción en Chile. A ver, lo voy a decir más feo. ¿Resulta que los chilenos son tan corruptos como los mexicanos? En ciertos sectores. Y no es para tanto, sin embargo, digamos. Nosotros ganamos por mucho en ese torneo. ¿Somos más? Sí. Somos más y somos mucho más corruptos históricamente, digamos. La sociedad chilena es una sociedad con un sentido muy firme de la legalidad. Digamos, es uno de los pocos países, tal vez el único de América Latina,
tal es Colombia de otra forma, en donde la legalidad tiene un sentido cultural, digamos, donde se comparte una idea de la necesidad del respeto a la ley. No obstante eso, por supuesto, en los intersticios de la sociedad, en las relaciones entre la alta burocracia y los empresarios más grandes, se dan, por supuesto, históricamente estos vínculos perversos. A ver, el hijo de la presidenta Bachelet metido en un negocio inmobiliario multimillonario que trae Bachelet por los suelos en su popularidad. A ver, es de ese tamaño, ¿no? Claro. Bueno, las cuentas de Pinochet en Europa cayó Pinochet, porque era asesino, era un represor, pero era incorruptible. Era la argumentación, pero este nunca robó. Y ahora resulta que sí robó, y robó mucho. La élite del ejército chileno también no puede decir que no ha robado, ¿no? Y que no estuvo en negocios, ¿no? Y los empresarios, no se diga ahora, que cada vez aparecen más y más escándalos de corrupción. Está la hipótesis de que la corrupción en realidad pues, viene por vía del ADN. Heredaron los españoles, hay que agradecérselo. O no sé, a lo mejor las tribus originales de Mesoamérica. En fin, pregunto, ¿esta comparación con América Latina nos sirve para confirmar o para despejar la hipótesis del ADN y la corrupción? No, yo creo que la comparación con Chile nos es muy útil por dos razones. Es un país menos corrupto, entiéndase eso, hay corrupción y gravísima, lo estamos observando ahora, pero es un país menos corrupto. Si uno ve la práctica de las políticas sociales, en general la transparencia es infinitamente superior. Nosotros que hablamos de tanta transparencia en México, si nos damos una vuelta vemos lo que realmente es la transparencia en políticas públicas. No, pero cuidado, o sea, realmente el nivel de corrupción es mucho menor, mucho mayor la transparencia y el sentido colectivo de respeto a la ley infinitamente superior. En un país muy conservador, digamos, todo esto se enfoca o se entiende en un contexto cultural profundamente conservador. Ahora, nos sirve, sin embargo, para ver que el Estado chileno democrático de los 90 para acá desarrolló con mucha visión políticas de prevención de la violencia y generó especialistas académicos con cierta formación en un campo que nosotros ignoramos absolutamente en este país durante muchos años, a pesar de padecer niveles de violencia y de criminalidad infinitamente superiores a los chilenos. Entonces, en Chile se anticiparon a esa necesidad, prepararon gente y por eso estamos importando algunos especialistas, como también lo hacemos en masa de Colombia, ¿no? El otro país que por necesidad tuvo que formarlos y enfrentar la situación. Aprendemos de Chile en ese sentido. No obstante, eso no quiere decir que nuestros hermanos chilenos estén a salvo de los problemas de la corrupción, de la violencia y de la delincuencia de ninguna manera, pero sí, en cambio, ciertamente, como nación, son un país que está bastante más adelante que nosotros en términos de respeto a la legalidad, de transparencia y de preparación sistémica de fuerzas policíacas, de jueces, de todo el sistema de justicia, que realmente para nosotros en este momento nos resulta referencial. En ese sentido es importante el libro también porque creo que sí podemos aprender mucho a pesar de los escándalos recientes. Bueno, vamos al cierre, Celia, Sergio, Alberto, y lo esfuerzo a una nota de esperanza. Si la encuentran. ¿Se la encontramos? Si la encuentran, nos la merecemos, ¿no? Vamos a dormir con alguna nota de esperanza resultado de este texto o de plano. Ni somos aptos para la ética y por lo tanto no vamos a encontrar formas de conmover, de mover estas piezas que hoy están produciendo inseguridad, violencia y un sistema depredador. Yo creo que estamos en un cambio de época, en realidad. Libros como este y otros muchos que están emergiendo ahora, múltiples eventos académicos, reuniones internacionales y mucha actividad en la sociedad civil local de México que no es visible, nos hace notar que hay una sociedad que se está moviendo, que está harta de la situación y que está, digamos, mucho más adelante que la academia y muchos intelectuales en términos de su disponibilidad para hacer algo. Lo que no hay son los medios, no hay las condiciones, no hay la canalización política adecuada, no hay los intermediarios culturales y organizacionales necesarios. Tenemos un déficit de sociedad civil, tenemos un déficit de sociedad política, los partidos políticos no sirven para esos propósitos, al contrario, son un obstáculo central y la sociedad civil está en una fase
fase muy temprana de reacción. Pero hay energía social transformadora. Hay una gran energía social No transformadora. hay vehículos, pero hay energía social transformadora. Así es. Con esa me quedo de tu lado, Sergio. Yo creo que tenemos que llamar, y yo, sobre todo a las nuevas generaciones, a la rebeldía ciudadana. El ciudadano no nace ciudadano, se hace ciudadano. Entonces tenemos que ayudar a que... Pero cuando tienes que llamarla, quiere decir que no hay. Sí, digo, O ves rebeldía hay rebeldía joven ciudadana, aun cuando este joven que ahora criticó por Facebook a las autoridades en Ciudad Juárez, a los 2 días estaba muerto. A pesar, hay que ejercer con rebeldía la libertad de expresión, la libertad de organización, aun cuando haya situaciones difíciles de afrontar. Los jóvenes como Pero yo veo nota que- esperanzadora. sí. Celia, a ver si mejoras el intento. No, yo creo que, bueno, en el caso de los medios de comunicación, los gremios de periodistas han estado siendo forzados, digamos, a reaccionar por toda esta violencia que se ha ejercido sobre ellos. Y bueno, se han tenido que unir, levantar la voz. Todavía hace falta muchísimo en este sentido, porque además hay una falta de confianza mutua que me parece muy peligrosa. No confían unos en otros, ¿no? Pero yo creo que es muy importante esto que está surgiendo, este movimiento como de protesta para que dejen de matar a los periodistas, dejen de agredir a los periodistas, los medios de comunicación no tradicionales también que han ejercido pues un papel muy importante y que yo creo que ahí también podría estar como una parte muy esperanzadora de lo que se podría hacer desde allí, desde estos medios no tradicionales. Pues cómo les agradezco a los tres haber traído esta discusión. No es una discusión sencilla. No. Incluso puede ahuyentar por el nivel de densidad que se requiere para abordarla. Pero sin duda el problema es denso. Vaya que Entonces, frente a un masivo de ese tipo, la inseguridad, la violencia, la desigualdad, sí se requiere lentes finas, pensamiento crítico, iluminar todas las aristas del problema, no eludir el problema, sino enfrentarlo. Y eso solo se puede hacer desde el pensamiento ético. Que pongan ese tema en el centro de la discusión es algo que debe agradecerse, porque es el principio de la transformación. Quizá esa energía social, esa juventud, ese papel que los medios y tantos otros sectores tendríamos que desarrollar, va a tener un buen fin, va a tener un buen puerto, si lo hace a través del pensamiento ético. Muchas gracias a los tres por esta conversación. Gracias a usted por habernos escuchado, por habernos mirado en esta conversación hoy por la noche, por haber participado desde su casa, desde su hogar. Nos vemos miércoles que entra, Canal 11, aquí en Espiral.